Hoy te muestro cómo preparar estos ricos pancitos para hamburguesas. Entonces, comenzamos poniendo 50 gramos de levadura en un tazón, le agregamos una taza de leche tibia y además le vamos a poner 3 cucharas medianas de azúcar. Una vez que hacemos esto, movemos para que se integre la levadura con la leche, lo tapamos y mientras tanto vamos con 1 kilo de harina común, 150 gramos de manteca derretida y comenzamos con movimientos circulares a integrar esta mezcla. Lo que hago yo ahora es ponerle 20 gramos de sal en los bordes para que no me toque la levadura al inicio. Ahora sí, una vez que tenemos esto hecho, comenzamos con movimientos circulares a integrar la manteca con la harina. Y una vez que tenemos integrado esto, le agregamos la leche con la levadura. Comenzamos siempre con movimientos circulares a integrar lo líquido con, en este caso, la harina. Y una vez que tenemos esto integrado, le vamos agregando de a poco agua tibia y comenzamos a amasar. Una vez que comencemos a amasar y tengamos la masa casi lista, enharinamos o ponemos harina arriba de nuestra mesada, ponemos el bollo ahí arriba y comenzamos el amasado. Esto hay que tener paciencia porque lleva un poquito de tiempo. Entonces empezamos el amasado con movimientos siempre hacia adentro, como te estoy mostrando en este mismo momento. Bien, de a poquito nos vamos sacando esa harina molesta que nos queda pegada en los dedos. Y una vez que tenemos nuestro bollito bien cerrado para que no salga el aire que va a generar nuestra levadura, ponemos harina en nuestro bol y ponemos adentro nuestro bollo. Lo que vamos a hacer es cubrirlo y lo dejamos reposar más o menos 30-45 minutos. Una vez pasado este tiempo, vamos a descubrir. Mirá cómo leudó, obviamente tiene bastante levadura, por eso leuda bastante rápido. Una vez que tenemos esto, otra vez harina en nuestra mesada y en este caso lo que estamos haciendo es lo que se llama matar la masa, que es sacarle el aire que tiene adentro. Este proceso yo lo hice 2 veces, o sea que este bollo ha sido leudado 2 veces. Una vez que tenemos nuestra masa lista, comenzamos a estirar de a poquito, con mucha paciencia. Te muestro más o menos el grosor que le puedes dejar para nuestros pancitos. Empezamos a cortar. Yo en este caso uso un tazón que me viene de maravilla. Y ahora te muestro cómo nos queda la altura. Una vez que terminamos de cortar nuestro pan, volvemos a amasar lo que nos quedó y hacemos exactamente lo mismo. Vamos a poner un poco de harina en nuestro bol. Ponemos el bollito dentro y lo dejamos reposar. Una vez que tenemos nuestros pancitos cortados, lo dejamos reposar cubiertos por 30 minutos y una vez que pasó este tiempo, los vamos a pintar con un huevo batido con una cucharita de azúcar. Cuando tenemos nuestros pancitos bien pintados, horno precalentado a 170 grados, más o menos 30-45 minutos o hasta que los pancitos estén bien dorados. Y, señoras y señores, miren lo que acabo de sacar del horno. Bueno, espero que lo hagan, espero que me comenten cómo les ha quedado. Y ahora vamos a la pruebita para que vean cómo queda el pancito por dentro. Ahí está y ¡voilà! Bueno, espero que les haya gustado el video. Si ha sido así, me regalás un buen like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!